Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. En este día voy a hablar acerca de un ensayo de mi tesis que es en teología, pero para recibir el grado de maestría en divinidades en la Universidad de Azusa Pacific, aquí en California. Es respecto a la introducción. Repito, esto es un ensayo, ¿ok? Recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Esta es mi introducción. Recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en una maravillosa tarde del año 1990 en Lima, Perú. En este sentido, empecé a congregarme en la iglesia Palabra de Fe, donde fui muy bien discipulada. De este modo, me involucré poco a poco en mi llamado a la enseñanza o al ministerio de la enseñanza para preparar discípulos. Serví dando estudios bíblicos a los niños, jóvenes y adultos durante el servicio de los días domingos en la tarde por la ciudad de Lince, Lima, Perú. Posteriormente emigré a este país con mi familia a Estados Unidos de Norteamérica. Emigré con toda mi familia y luego asistí a la Facultad de Teología, donde me preparé en estudiar para diploma y licenciatura en ministerio. De esta manera y a pesar de haber atravesado muchas vicisitudes en mi vida, decidí continuar mis estudios formales, mi educación formal en esta universidad de Azusa, donde me ha permitido ampliar mis conocimientos teológicos basados en las Sagradas Escrituras con centralidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Por otra parte, estos conocimientos fueron impartidos por ustedes, por mis excelentes maestros, profesores, quienes han influido y contribuido en mi formación espiritual y ministerial. Asimismo, y en relación a los requerimientos, del programa de la Maestría en Divinidades, procederé a desarrollar esta filosofía de ministerio contenida en sus 3 capítulos debidamente. Esto es mi ensayo. Y pues en relación vamos a hablar en relación a mi primer capítulo. Mi primer capítulo está los conceptos para definir lo que es la iglesia, su naturaleza y sus respectivas metáforas, basadas en el estudio exegético y hermenéutico de los textos bíblicos, en los que se muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo que encontramos en los versículos claves como 1 Corintios 12:12 y la iglesia como sus embajadores, y lo encontramos en los versículos de 2 Corintios del 5 al 20, y esto es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Con respecto al segundo capítulo, presentaremos el enfoque teológico de las metáforas y mostraremos que la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene 2 funciones. Una es la iglesia como el cuerpo de Cristo hacia arriba y otra es la iglesia como el cuerpo de Cristo hacia adentro. Y siendo la función de los embajadores con la función hacia afuera. Estoy ensayando esto porque sé que poco a poco lo voy a hacer mejor, ¿verdad? ¿Ok? Luego del tercer capítulo desarrollaré la parte práctica, cuyo enfoque será en las estrategias ministeriales de la iglesia. Y esto se llevará a cabo en sus 3 dimensiones, como son la adoración hacia Dios la adoración a Dios hacia arriba, el discipulado de sus miembros hacia adentro y el evangelismo hacia afuera o hacia el mundo.
Yo creo que podemos iniciar así de un modo sucinto, porque ya terminé con la introducción. Ahora vamos a entrar en la introducción, la conclusión, y seguiremos en estos momentos con el desarrollo del capítulo 1. El capítulo 1, en el capítulo 1 definiremos qué es la iglesia. La iglesia es la reunión o asamblea de los creyentes en Cristo y por lo tanto es un organismo vivo guiado por el Espíritu Santo. El vocablo griego eclesia está formado por la preposición ek, la e y la k, y significa fuera de, y el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesia literalmente se refiere a los llamados de afuera, literalmente. Pero el énfasis de este término no está en los que son llamados de afuera, sino definitivamente en las personas que se reúnen en una asamblea o congregación. Eso es la iglesia, la reunión de personas que se congregan en una asamblea o congregación. En este caso hemos citado al autor Teiros. Pablo Teiros habla de las iglesias caseras, o sea, aquellas iglesias que se reunían en las casas, en hogares de los hermanos, y que gracias a esta iniciativa, podríamos decir, la iglesia del primer siglo fue expandida. Pablo, ante este malentendido de la palabra iglesia, utilizó más de una metáfora para referirse a los diferentes ángulos o lados de las asambleas reunidas en un local. Los autores Duffield y Cliff dicen que la iglesia es un organismo vivo, guiado por el Espíritu Santo. Y tiene la responsabilidad, o debería estar dispuesta a llevar el mensaje de salvación con la responsabilidad de los que se reúnen, porque vamos a dar cuentas, porque el Señor nos ha bendecido tanto y nosotros sabemos que no tenemos con qué pagarle. Sin embargo, a Él le agrada cuando nosotros le servimos, somos sus servidores. Entonces, para nosotros es vital saber que la iglesia se refiere a un grupo de personas y no es un edificio donde se reúnen las personas. Pablo afirma en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Significa que con esto murió por las personas, mas Él nunca murió por un edificio. Esto queda aclarado porque hay muchos malos entendidos de lo que significa iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotras, las personas que hemos creído en Cristo Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo. En otro aspecto, vamos a referirnos al estudio de las metáforas. Estas metáforas fueron las que Jesús hizo uso porque Él enviaba mensajes al pueblo, porque estaba enraizado en la vida cotidiana de las masas que lo escuchaban. ¿Qué es una metáfora? La metáfora es una figura retórica que logra comparar y encontrar similitudes entre el sentido propio y figurado. Podríamos mencionar el símil, es similitud. ¿Okay? Estas se daban a conocer en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos de manera muy especial al tipo antropomórfico, porque hemos investigado muchos versículos en los que nos dan a entender que Jehová, que Dios, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos y asimismo tiene emociones,
como la alegría, la ira y muchas más. Asimismo, en el Nuevo Testamento, Jesús usa las metáforas al referirse a los rasgos de su persona y de su obra, al decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo y yo soy la puerta. En cuanto a la metáfora paulina de la iglesia como el cuerpo de Cristo, esta describe la naturaleza y misión de la iglesia en el mundo. En 1 Corintios 12:12 podemos decir lo que el verso contiene. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero como todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esto está en 1 Corintios 12:12. Pablo se refería que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros y cumplen muchas funciones o diferentes funciones en la iglesia, estas son un solo cuerpo, compuestas por diferentes miembros, como por diferentes dones y diferentes habilidades, pero como en un cuerpo todos nos complementamos. Cuando Pablo se dirige a los romanos, pone en claro esta verdad espiritual y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Milo nos dice al respecto que él habla acerca de la unidad en la variedad o la variedad en la unidad. Porque dice, así como está formado por muchos miembros, tenemos que saber que la comunidad cristiana es Cristo y que este cuerpo ha de procurar el desarrollo de sus miembros y cada uno de ellos ocupándose del bien de los demás. Aleluya. Ay, perdón. Me dio sueñito. Pero bueno, en relación al primer capítulo, definiremos qué es la iglesia, su naturaleza y sus respectivas metáforas. Esto es una breve conclusión dentro de la introducción acerca de lo que hemos investigado y trabajado. Por eso decimos acerca del primer capítulo, donde vamos a definir lo que es la iglesia, su naturaleza y sus respectivas metáforas, basadas en el estudio exegético y hermenéutico de los textos bíblicos, en que se muestra la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y para continuar podemos decir que es vital saber que la iglesia se refiere a un grupo de personas y no es un edificio donde se reúnen las personas. Creo que vamos a seguir hablando luego acerca del segundo capítulo. Ya regresamos. Muchas gracias. Dios lo bendiga.